Mi perro tiene un título bajo para la leishmania. ¿Qué es lo que se puede hacer? Mi amiga Alessandra Parigi ha hecho un post donde escribe que ha cogido un lagoto de la perrera. Te doy las gracias por este gesto, porque las perreras están llenas de perros y personas como tú las necesitamos. Y dice que le ha llevado al veterinario y le ha hecho el test para la leishmania y tiene un título bajo. Y le han prescribido el veterinario el allopurinol, 100 miligramos 2 veces al día, y de hacer otra vez las análisis en 3 meses. ¿Esta es una estrategia justa? Bueno, vamos a empezar desde el principio. Si un animal ha vivido en la perrera o en el jardín o en una zona expuesta, los papatacios lo pueden haber picado. El hecho que los papatacios infectos lo hayan picado no quiere decir que la infección esté, como no quiere tampoco decir que el paciente no esté enfermo. El título anticorpal te dice 2 cosas esencialmente. Te dice que el cuerpo está en contacto con el parásito y te dice que el sistema inmunitario le ha visto y ha producido unos anticuerpos para defenderse. Ahora, la cosa fundamental es hacer 2 evaluaciones. ¿Qué tipología de titulación o de búsqueda anticorpal hemos hecho y qué valor numérico hemos descontado? ¿Por qué? Primera evaluación, la inmunofluorescencia. Este examen es aquel examen donde vemos escrito 1 a 40, 1 a 80, 1 a 160. Bueno, este examen sufre en las titulaciones bajas de interferencias con infecciones. No digo parecidas, pero con la misma probabilidad de ser contratadas, como por ejemplo como la leishmania. Me refiero a enfermedades de vector como por ejemplo la babesia, pero también hemos visto la Ehrlichia. Si el paciente tiene estas enfermedades, eso quiere decir que ha sido mordido por una pulga o por una garrapata. Y puede no tener leishmania, pero el resultado salir bajo positivo. El segundo examen es el examen ELISA. Este examen sufre menos de esta característica y nos da unos valores más correctos. Pero tener positividad anticorpal no quiere decir que el paciente tiene una infección para ser tratada con medicamento. Me refiero a medicamentos leishmanióticos o leishmanicidas. El allopurinol. El allopurinol lo utilizamos porque es capaz de mimar la forma de una purina, que es una sustancia de las que las leishmanias se alimentan. Teniendo una forma parecida, pero no es igual a la leishmania como parásita, encierra el allopurinol, intenta de utilizarlo para producir su ADN, no lo logra y se bloquea de manera metabólica. Esto ralentiza todas sus funciones y este es el motivo por el que el paciente, si tiene una carga muy baja y un sistema inmunitario muy activo en el defenderse de esta enfermedad, el utilizo del allopurinol puede llevar a curar al paciente y al mismo tiempo si no logra curarse, muchos pacientes van en remisión sintomatológica, o sea, desaparecen todos los síntomas. Pero el problema, ¿cuál es? Es que si se pasa la leishmania, después de 3 meses de suministración de este medicamento no tendrá más que tomarlo. Pero si la leishmania no se va y se acostumbra al allopurinol, llega a ser resistente al allopurinol, tenemos 2 problemas. El primero es que estamos suministrando un medicamento con efectos colaterales hasta mortales. Y el segundo es que no lo podremos utilizar en las terapias sucesivas. Nos hemos perdido a un aliado. Entonces, ¿cuál es la estrategia correcta? ¿Es el allopurinol la estrategia correcta? Os digo que no. ¿Por qué? Porque si ponemos en la balanza los posibles efectos colaterales del allopurinol con el porcentaje de curar a un paciente, esto resulta inadecuado, porque los riesgos de tener una mineralización de los riñones, cálculos renales, cálculos de vejiga, donde el paciente se puede morir, puede ir en fallo renal o puede ser operado de urgencia, son concretos. Todos los pacientes que toman allopurinol por muchos años tienen esta condición, aunque ligera, pero la mayoría la tienen de manera grave, hasta desarrollan fallo renal.
Bueno, por el otro lado, el porcentaje de los que se negativizan solo con el allopurinol pues es casi imperceptible. Entonces, ¿cuál es la cosa justa que hacer después de haber visto este test anticorpal, si sale positivo? Entonces, esto nos dice que la prevención que hemos hecho hasta ahora no ha sido correcta. Ahora, si aún no estaba con vosotros, pero estaba aún en la perrera, pues no pasa nada. Pero si estaba en vuestra casa, eso quiere decir que habéis dejado espacio a los papatacios de poder picar, morder vuestro perro. Entonces, hay que hacer una prevención mejor. Y hay que reducir la estancia en el jardín o en el campo. Utilizar productos también que logran alejar al papatacio del perro, me refiero al aceite de NEM, y el utilizo también de inmunoreguladores como el Immunopet que hacen que el perro sea más fuerte a la infección. La segunda cosa que tenemos que hacer es entender si el paciente tiene realmente la infección. ¿Cómo se hace? De dos maneras. La primera, mirando las señales que indirectamente la leishmania induce en el sistema inmunitario. ¿Eso qué quiere decir? Cuando se desencadena la infección de leishmania, el cuerpo contesta y muy a menudo contesta mal. Tiene una inflamación fuera de control, tanto en el sistema TH1 que en el sistema TH2. Esto es posible monitorarlo a través de la electroforesis, a través de la ferritina, EGG, aptoglobina, proteína C reactiva. Se hacen entonces los exámenes completos. Segunda cosa. Están alterados, pues la confirma diagnóstica llega con la PCR de la médula, que detecta si los parásitos en la médula están. Os doy un ejemplo. La terapia convencional, esa de 28 días de glucantim o de miltefosina, si el paciente llegase a tener una PCR de la médula positiva, es muy raro que pueda negativizar al paciente. Continuar esta terapia con estos dosajes convencionales después de los 56 días induce a un fuerte riesgo de pancreatitis mortal y hepatitis mortal también. Entonces, no es posible obtener que el paciente se negativice después de esos días, si eso aún no ha pasado dentro del tiempo límite. Nuestro centro lleva ya años conduciendo unas búsquedas, unos estudios para entender cuál es la manera más simple y con menos efectos colaterales para llevar a negativizar el paciente. O con el utilizo de inmunoterápicos tenemos un trial con el utilizo de algunos hongos medicales. De hecho, algunas sustancias naturales, como por ejemplo la quercitina, nos están diciendo que algunos pacientes logran negativizarse sin el utilizo de los medicamentos de la leishmania, como el mistiviato de hemoglobina y la miltefosina. Si estos pacientes no se negativizan, hemos logrado encontrar, con todas las dificultades del caso, unos dosajes de glucantim para llevar a negativización los pacientes, cuando no lo hacen dentro de los 56 días que la terapia convencional establece. Estos experimentos llevan ya 3 años de manera totalitaria, en el sentido que nos hemos dedicado solamente a esto. Si queréis sostenernos, os dejo el enlace, si queréis ayudarnos. Y si os encontráis en la condición como la de nuestra amiga de haber adoptado a un perro y no saber cómo moverse, pues podéis también cliquear el enlace en la descripción para tener asistencia. Os mando un saludo.